Hola amigos, bienvenidos a mi vídeo tutorial de cómo elaborar una mesa, o mejor dicho, un tablero para construir sobre él nuestra mesa para jugar a Carnevale, el wargame de escaramuzas en los canales de Venecia. Y es que Carnevale como wargame, la escenografía es importante, pero puede que sea bastante más importante que en otros wargames, especialmente porque es un juego que explota mucho la tridimensionalidad, por ello necesitamos casas, a ser posible mejores que estas, balcones, barandillas, mobiliario urbano, de todo. Y sobre todo islotes que irán sobre la laguna de Venecia, donde está ambientado el juego. Por eso vamos a tener varios niveles de escenografía. El propio agua, los islotes que conformarán las calles y luego los distintos niveles que formen los edificios y el mobiliario urbano. Pero en resumidas cuentas todo se tiene que asentar sobre la laguna veneciana. Y aquí, pues, bueno, para gustos colores, podemos construir esa laguna de distintas maneras. Siempre va a quedar mucho más bonito hacer cualquier cosa que mejor que presentarlo sobre la madera o el tapete que tengamos a mano, y vale la pena esforzarse un poco porque la mesa quedará con una presencia mucho mayor. Lo que pasa es que en Carnevale nos encontramos con un problema bastante serio en cuanto que los escenarios tienen la virtud de que suelen venir en distintas medidas, escenarios cuadrados grandes de 3 por 3 pies, 90 y pico por 90 y pico, o más bien alargados, o cuadrados más pequeños, o lo que nos dé la real gana, en definitiva. Pero eso mola, pero plantea un problema, que es el tema de los tamaños del tablero. Es decir, en las distintas opciones que tenemos para construir el tablero nos enfrentaremos a la disyuntiva entre apariencia o acabado de lo que es el tablero, las aguas de Venecia, y su modularidad. Puede que la mejor oferta en cuanto a modularidad y con la que nos quitaremos de problemas será con las losetas que vienen en la caja de inicio o que también se pueden comprar por separado, que ofrece TT Combat, que son cuadraditos pequeños, los agrupamos y bueno, nos ofrecen todo agua, o incluso por la otra cara formar agua con los canales, y renunciamos a la tridimensionalidad de las calles, de los islotes. Lo más básico, lo más inmediato. Para construir el agua también podemos tirar de algún tipo de tejido, mantel. He visto y construir el tablero por encima, adaptándonos a las medidas. Y hay soluciones menos modulares y bastante curiosas. He visto quién sobre un tablero pues con papel de aluminio y una aplicación de tintas negras hace como unas aguas nocturnas. Algo muy vistoso y con un acabado fantástico son los tapetes de neopreno como este que ofrece la propia TT Combat. Un acabado magnífico, pero sin duda el mayor problema que plantea su modularidad, porque venden los tapetes en distintos tamaños y bueno, encajarán más o menos en el juego que queramos jugar. A mí me flipó mucho este acabado que veis aquí. Podéis encontrar tutoriales del propio TT Combat de cómo hicieron su mesa, donde hacen todas las fotos para su página web y tal. Tiene este acabado, bueno, mejor dicho, este tipo de acabado mucho mejor hecho, desde luego. Os invito a que lo veáis. El problema es que es una mesa maciza de 90 por 90, perdón, o más o menos, o de 1 por 1. Y bueno, plantea ese problema de la modularidad. Y si quiero jugar algo más pequeño, ¿qué hago? ¿Dejo apartada la mesa y a partir de aquí no se juega, o hago algún invento? Yo quise adherirme a este acabado, pero con una modularidad de dividir ese mismo tablero en 4 partes. No tenía mucha experiencia, seguí
el tutorial, pero con la serie de problemas que me surgieron de querer hacer esto en 4 partes. Y bueno, voy a compartir cuál ha sido mi experiencia y veréis que los acabados, sin ser malos del todo, son un poquito desiguales, pero bastante aceptables. Recordar que luego sobre toda esta estructura vamos a sentar un montón de islas, siguiendo las reglas oficiosas de que en una mesa de carne vale 1/3 tiene que ser agua, pues efectivamente solo veremos 1/3 de esto. Y bueno, las pequeñas imperfecciones pues quedarán muy cubiertas o cuanto menos disimuladas. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Deciros que, bueno, mi aspiración es jugar la mayoría de las veces en una mesa grande, cuadrada, de 90 y pico por 90 y pico centímetros, aunque también planteo la colocación de tres tableros seguidos para hacer una carrera larga, o incluso 4 para hacerla muy larga, o para una demo jugar con uno solo de estos tableros. ¿Qué son estos tableros? Bueno, para este proceso podéis elegir la base que queráis, siempre que sea, bueno, rígida, puede que sea lo más fundamental, no excesivamente porosa, y bueno, y afectos de almacenaje, pues no muy gruesa y no muy pesada. Puede que lo que yo he elegido sea un poco grueso y un poco aparatoso, como veis tiene un palmo de grosor, y se trata de unas planchas, bueno, no sé si es exactamente poliestireno, porque es amarillento y más denso y más resistente, no se clava la uña. Yo me hice con él, lo tenía en el trastero, pero me imagino que se puede hacer en almacenes de bricolaje o materiales de construcciones, del tipo de cosa que se usa para aislar pues los cajones de las persianas y cosas por el estilo. Y bueno, cumplía los requisitos que pedía. Además, con el añadido de que dispone de empalmes, como veis. Lo veremos al final del vídeo, como luego todo encaja pues muy bien y deja un acabado pues bastante interesante, donde siempre vamos a ver ranuras, desde luego, pero todo bastante afianzado. Una vez que tenemos las planchas sobre las que vamos a trabajar, pues no estará de más pues aplicar una imprimación, ¿de acuerdo? Lo mejor que podéis hacer es emplear spray. Y bueno, y luego a continuación no queremos una superficie homogénea. Recordemos que estamos en los canales de Venecia, no estamos hablando de unas aguas excesivamente profundas ni excesivamente limpias, y puede que haya desigualdades en la profundidad y las luces y las sombras que tengan esas aguas. Por tanto, después de la imprimación sería muy interesante dar también con spray. No os compliquéis, lo mejor es ir al chino y comprar un par de botes pues de distintas tonalidades de azul y verde y extenderlos sobre la superficie, pero de manera desigual. Eso hará pues que tengamos distintos efectos de luz. Bien, una vez que lo hemos hecho sobre los 4 tablones o las 4 bases, pues llega el momento de la verdad. Hasta ahora todo ha sido fácil. Añadir que para hacer todo esto vais a necesitar, aparte de los componentes, fundamentalmente pues los grafitis que os he comentado y los productos de los que os voy a hablar ahora, un espacio bastante amplio, muy limpio y donde no transite nadie durante una buena parte del tiempo, en parte por los sprays, pero sobre todo por el proceso que viene a continuación. El componente mágico es este: Vallejo Water Texture Acrylic, un producto acrílico de Vallejo para simular agua, ¿de acuerdo? Vienen estos botecitos de 200 mililitros, no sé si los habrá mayores. Es un producto carete, cada uno de estos botes cuesta no recuerdo cuánto, pero es algo más de 10 euros. Yo en total usé tres de estos botes distribuidos sobre las 4 planchas, pero me hubiese quedado bastante mejor si hubiese usado un bote por cada una de estas planchas. En fin, hablamos de un presupuesto. Este elemento entiendo que no está pensado para proyectos tan masivos, sino más bien para hacer efectos de fuentes, pequeñas bases y dioramas.
por ello que en otros proyectos no sea tan caro, pero en este puede resultar pues un presupuesto. Adicionalmente, nos interesa comprar este producto o algo parecido, no tiene por qué ser específicamente esto, pues se trata de un verde claro, pantanoso, cenagoso para compresor, o sea, es un muy líquido, ¿de acuerdo? Una pintura muy líquida que mezclaremos con esto. ¿Para qué? Pues para dar este toque. Si no añadiésemos nada, lo que tendríamos sería una transparencia para ver el fondo, que también es una alternativa si nos hemos currado bien el fondo. Realmente no vamos a conocer muy bien el acabado hasta haber terminado. Entonces va un poco a discreción. El proceso es el siguiente. Este producto lo vamos a vaciar, pues yo que sé, en un vasito de plástico. Como digo, yo usé 3/4 de bote por plancha, pero idealmente hubiese sido mejor usar un bote entero. Vaciaremos este bote en un vasito de plástico y echaremos unas gotas a gusto de cada uno de este componente. A más echemos, mayor opacidad tendrá, evidentemente. ¿De acuerdo? O sea que ya eso es experimentar y al gusto de cada uno y a lo que intuitivamente creamos que va a salir. Un chorrito en un vaso, pues en un bote de estos, pues puede ser suficiente. Lo removemos bien, se remueve muy bien. Ambos componentes son muy líquidos, son solo un poquito más espesos que el agua. Y previamente a haber hecho esto, tenemos que haber preparado el tablero sobre el que vamos a trabajar. Y aquí viene lo jodido del proceso. En un tablero que fuese de contrachapado madera, lo que deberíamos haber hecho sería construir listones de madera para cerrar esta estructura y dejarlos un poquito más elevados, no demasiado, unos milímetros, con 5 milímetros por encima, pero asegurándonos de que estuviese bien sellado. En este material no podemos. Además, con el agravante de que la superficie ni mucho menos es plana en las partes planas y mucho menos en las partes donde encajan. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue mi solución? Claro, hay que tener en cuenta que una vez que hayamos hecho la mezcla, tendremos un vasito que deberemos verter sobre el tablero. Tiene una consistencia, no es exactamente como la del agua, pero muy parecida. Él solo se va a ir distribuyendo sobre el tablero y si no lo hemos cerrado bien, pues irá cayendo inevitablemente. Por eso la importancia de este paso, muy importante. Yo ¿a qué recurrí? A cinta americana. Eso realmente cutre, es una chapuza, pero a mí más o menos me funcionó. Aplicar cinta americana bien pegada en cada lado y bueno, sabía que iba a tener fugas, como de hecho tuve, pero como veis la mayor parte quedó en el tablero. Siguiente paso, todo esto tiene que ser en un entorno muy limpio, si no, pues van a pasar cosas como esta, amigos. Aquí se hacen unos experimentos, unas cosas raras y cualquier motita, granito, pues nos va a hacer extraños, que tampoco desentona mucho en las aguas de Venecia, pero no mola. O también nos puede generar burbujas. Todo muy limpio, todo muy ordenado, no va a transitar nadie, tenemos cerrado los extremos como buenamente hayamos podido y sobre todo lo más importante en este paso es que la plancha quede nivelada, perfectamente nivelada. Estamos hablando de un producto con consistencia de agua. Si no está nivelado, va a volcar todo hacia un lado, va a volcar hacia otro y va a crear desigualdades. Además, si no está bien sellados los laterales y vuelca hacia un lado, se puede derramar o por encima o por las juntas. Dicho lo cual, pues ya solo queda volcarlo. En principio no se distribuirá totalmente homogéneamente. Puede que sea bueno ayudarle un poquito pues, con una espátula o con algún útil. Pero dándole tiempo se irá extendiendo. Aquí podéis apreciar como aquí por desniveles o por el motivo que fuese, aquí terminó más que aquí. Pero bueno, el acabado no es malo del todo. Y ahora viene el proceso donde hay que dejarlo tranquilo. De ahí la importancia de que
lo hagamos en un espacio no transitado, porque esto tarda mucho en secar, es aplicarlo e irnos a dormir. Si todo ha ido bien al día siguiente, pues tendremos una estructura acabada. Y eso es todo. Decir que conviene, puede ser muy conveniente, salvo que estéis trabajando en un taller o en un sitio que no os importe ensuciar, que pongáis esto sobre una madera, sobre un tablón sobre tablones de madera, sobre algo que proteja el suelo, por si se nos vierte. Este producto, cuando se seca, es diabólico para despegarlo. El acabado, pues como veis, pues es este. En su momento también apliqué un poco de graffiti en los laterales, pues con fines cosméticos, para que no quedase tan feo. Y bueno, y ahora pues viene la hora de desplegarlo, a ver si soy capaz de montarlo, y veréis que los acabados son muy diversos, pero ahí veis cómo encaja. Con dos manos encaja mejor, desde luego. A ver, esto iría tal que así. Y así. Lo encajo no solo para que veáis pues lo que es una mesa de 9×9 y para que veáis cómo encaja, sino para que veáis realmente los acabados en sus bondades y en sus defectos. Puede que esta sea la plancha mejor hecha, junto con esta, que bueno, tiene estos residuos extraños, pero podemos imaginarnos que son, bueno, mejor no nos imaginamos lo que es. Esta otra, que no ya cogió un poquito y además acusó un poco de efectos que tenía la propia placa. Y esta, que sería la peor de todas, pero que bueno, sigue teniendo un poquito el acabado y, en fin. Y luego, pues por supuesto, acusa las uniones, lo que no tendríamos en una mesa maciza y que hacen bastante feo, pero que son las que nos dan la modularidad que tenemos y que bueno, siempre podemos, pues oye, pues camuflamos. Si vamos camuflando con los elementos de escenografía, pues no son tan patentes ni tanto las diferencias ni digamos las costuras que hay en el tablero. Y bueno, amigos, eso es todo. Un proceso, pues hablamos de... Se nos puede ir el presupuesto por encima de los 50 euros, pero sobre todo pues las horas y el cuidado que hay que echarle. Da que pensar, pero si habéis visto fotos en mi blog y en futuras publicaciones que haré, pues veréis que queda muy bien, mucho mejor de lo que se ve así tal cual estáis viendo ahora. Un saludo, amigos.